Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Leemos estas palabras y aplicamos nuestro entendimiento para comprender el significado de ellas. Y luego aplicamos nuestro corazón, los sentimientos, y extraemos de lo más profundo de nuestro ser una melodía. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ven y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio y tú nos libras, Señor, de guerras. Tú nos libras, Señor, de ataques diabólicos. Tú nos libras del mal si a ti, Señor, nos aferramos. Te doy gracias, Padre, por este cenáculo, por mis hermanos, Señor, que están acompañándome y yo acompañándolos a ellos, Señor, en este pequeño culto, en este cenáculo, Señor, en que te adoramos a ti, te presentamos nuestra gratitud y nuestras peticiones. Recibimos la bendición de tu palabra y tú, Señor, respondes a nuestras inquietudes.
Padre, yo te doy gracias por el directorio de la Fundación Casa del Pan, por su entrega, por su amor, Señor, por la obra y por las personas con y sin discapacidad. Te doy gracias, Padre, por estas hermanas y hermanos, Señor, dedicados a ti, Padre, con amor y a sus prójimos. Y te doy gracias por todos los asistentes en el día de hoy al almuerzo inaugural. Gracias, Padre, por ese entusiasmo, esa entrega, ese compartir, Padre. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos estás dando sobre el Espíritu Santo a través de esa reunión Zoom que tenemos con la familia Tapia. Gracias, Padre, por las enseñanzas acerca de esa tercera persona de la Trinidad que es tan importante porque es la que guía nuestros pasos, es la que nos advierte de muchas cosas, de muchos ataques y temores, Padre, ese espíritu que nos guía a la verdad y a toda justicia, Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre Celestial y por el ser también nosotros papás, papás de nuestros hijos en forma natural, pero también en forma espiritual, ser padres de otras vidas. Gracias, Señor, por la labor que realizamos con nuestros hijos, tanto nuestros hijos de la carne como nuestros hijos espirituales. Gracias, Padre, porque podemos ser ejemplos de vida cuando estamos en el camino bueno. Padre amado, y te damos gracias por nuestros padres también, sean que estén vivos o muertos, tú eres Dios de vivos y por supuesto tú evalúas la vida de cada uno y de cada padre. Se recuerda, se celebra el Día del Padre en esta fecha y queremos, Señor, presentarte esta oración a ti en gratitud por permitir, por darnos el privilegio de ser papás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te presentamos también nuestras peticiones. Nuestros hermanos que están en casa te presentan sus peticiones y nosotros también en la Casa Iglesia. Te pedimos, Padre, por Claudia Brandt. Ella está embarazada, tiene un embarazo de 31 semanas, pero su bebé no crece y tiene que estar sometida ahora a un parto inducido. Te rogamos por ese bebé, por esa criatura, Señor, que tú la salves, que tú permitas que nada negativo suceda en esa vida ni en la vida de su madre. Te rogamos, Señor, que tomes tú total dominio de ese útero, Señor, y de ese bebé que está allí, Señor, y lo protejas de todo mal, para que sea un milagro, Señor, más que tú realizas en la vida de un ser humano, y para que Claudia dé la gloria a ti como cristiana que es. También te ruego por su madre, por la evangelista Gladys Allende. Te pido, Señor, que ella pueda predicar la palabra, entregar el mensaje que le ha sido encomendado el día 24 de junio en la ciudad de La Unión. Padre, que el Espíritu Santo la asista y también hables a los corazones de aquellos que la escucharán, Señor. Tú conoces, Señor, el ministerio y tú sabes cómo son estas cosas. Y te ruego, Padre, para que el poder de tu Espíritu vaya con nuestra hermana Gladys. También te pido por María León. Ella no quiere ser internada en el hogar de ancianos. Ya va perdiendo cada vez más la memoria. Prácticamente no está en el entendimiento de los demás, en esta tierra, por su Alzheimer. Ella es cuidada por 3 personas
y los recursos económicos de sus hijos ya están mermando, están pensando uno de ellos en vender una propiedad. Los otros dos hermanos no quieren eso porque quieren la herencia. Señor, toma dominio de esa situación para que esa mujer pueda tener un tiempo final digno, Señor, y que el amor sea imperando por sobre cualquier otra situación, Padre. Te lo pido, Padre, por misericordia. Te rogamos por María León, para que tú, Señor, des la última palabra allí, como siempre lo haces. Por Mario, te pido, el esposo de Luisa, está con cáncer a la próstata, con muchos dolores. Su genio está cada día peor, no quiere nada. Y él, bueno, solamente dale, Padre, alivio y ánimo. Y, Señor, que el amor de sus hijas y de su esposa sea sanador para su vida. El amor de Cristo, Padre, atraviese completamente esa vida, esa alma, Señor, para que Él pueda ver su situación desde una perspectiva diferente. Si bien es cierto, hay dolores, Padre, pero son aplacados esos dolores con medicamentos, con remedios. Padre amado, te pido que Él pueda verte a ti y entender el propósito que tú tienes con su vida en este último tiempo, en esta recta final. También te pido una vez más por la hermana Ángela, la esposa de nuestro hermano Oscar, para que la estés cuidando en su enfermedad, para que se recupere, Señor, y pueda continuar al lado de su esposo y en el trabajo que ella realiza. Tú lo sabes, Padre. Bendice a nuestra hermana. Y también te quiero pedir por el pastor Carlos Morales, que hará un retiro personal en estos días para un mayor acercamiento a ti, Señor. Él tiene hambre de ti, Señor, más de lo que tú le has dado, porque Él quiere, Señor, que tú le reveles tu voluntad para este momento de su vida y de su ministerio. Señor, que tus ángeles vengan a acompañarlo, que tu presencia esté allí poderosamente hablando a su vida. Y permite, Señor, que una palabra llegue a su corazón, una palabra nueva, una palabra renovada, una palabra ungida de los cielos. Te pido, Padre, por nuestro hermano pastor Carlos Morales, para que tu unción esté sobre su vida y también sobre la vida de su esposa. Te pido también por el escritor Carlos Eduardo Sá, por su salud y por su ánimo. Él está solo. Te ruego, Señor, que tú lo asistas y que nuestras palabras, nuestra compañía a veces pueda ser un modo de Él acercarse más a ti, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por Marcela Gaete San Martín. Ella tiene cáncer a los pulmones, va a ser operada o ha sido ya operada. Todavía no sabemos el resultado que ha tenido aquello. Tiene una metástasis, además es diabética y tiene la presión alta, o sea, es de alto riesgo, Señor. Te pido, Padre, que una vez más muestre tu misericordia en la vida de Marcela Gaete San Martín y que la presencia tuya, Señor, esté junto a ella y que ella pueda tener un reencuentro contigo, Señor. Habla a su corazón y bendícela, Padre, con tu palabra, con tu revelación, y que su familia pueda entender esta situación y aceptarla, aceptar cómo se están dando las condiciones en sus vidas. Por su hija María José, para que le des paz, para que le des resignación, tranquilidad, y el amor que tiene por su madre pueda también proyectarse a la eternidad. Padre amado, bendice a esta familia, bendice a su hija, a su familia, bendice el entorno de Marcela Gaete San Martín. Y por último, Señor, te ruego por
el desarrollo de tu iglesia extendida en toda la tierra, a través de los distintos ministerios, las distintas denominaciones, las distintas perspectivas, Señor, teológicas que hay, pero que todo, Señor, está centrado finalmente en tu persona, en el Señor Jesucristo. Y te ruego particularmente por nuestra iglesia cristiana, discípulos de Jesucristo, para que tú la dirijas, tú la ilumines y tú la desarrolles como sabes hacerlo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno titulado, todos lo conocemos, Firmes y Adelante, que es el sentir que la iglesia debe tener siempre. Estar firmes contra las acechanzas del diablo y seguir adelante anunciando el Evangelio. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todos repetid, preso honor y gloria sea Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Alabado sea el Señor. E inmediatamente vamos a la palabra de Dios, que la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, un texto que se ha titulado Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, de aquellos que lo seguían, que lo molestaban, que trataban de hacerlo caer. Entonces el Señor, que ya está mirando a Jerusalén, que va camino a la cruz, entonces Él prefiere ocultarse de ellos para estar con sus discípulos y para estar también en oración con el Padre. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Aquí hay algo interesante porque quien ha ordenado el texto y puesto títulos, dividió el versículo 36 en dos. En la semana pasada nosotros leíamos el versículo 36, aquella parte que dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Así terminaba de hablar Jesús allí a los que le atacaban, en fin. Entonces el versículo continúa en realidad, y es lo que estamos leyendo ahora. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí nos vamos a explicar esta incredulidad de los judíos, que es la incredulidad que la mayoría de los judíos conserva hasta el día de hoy en relación a el Señor Jesucristo. A pesar de todas las señales, a pesar de los milagros, de las sanidades y de su sabia palabra, y a pesar de tener la profecía del Antiguo Testamento, ellos no aceptaron y no aceptan. Y no solo los judíos, sino también muchos gentiles, muchos de nosotros no aceptan el mensaje de Cristo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y hoy también podrá haber señales para la gente, podrán suceder situaciones realmente milagrosas, personas que sanen por medio de la intercesión, de la oración, personas que cambian su vida, que se convierten a Cristo y cambian. Y eso es también una señal para los incrédulos. Sin embargo, aún así, no convertirse, no seguir a Cristo. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí viene la razón de por qué, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquella palabra en Isaías 53:1, vamos a tomarla brevemente y a leerla. En el Antiguo Testamento, los judíos podían leer esta palabra que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. El renuevo es el Señor. No hay parecer en él, ni hermosura. O sea, no es ese rostro y esa imagen que nos presenta Hollywood, sino que dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y así continúa hablando acerca de este Mesías, de este ungido de Jehová, de este siervo de dolores, de este Señor que para nosotros es Jesucristo, ¿cierto? Anunciado allí por el profeta Isaías. Y Juan, como también Pablo también cita estas palabras, está citando lo que indica también que leían mucho, así como nosotros leemos el Nuevo Testamento, leemos más los evangelios, ¿no es cierto? Nos es más fácil, más comprensible, las cartas de los apóstoles, bueno, Apocalipsis más complejo, pero leemos más el Nuevo Testamento, aunque debemos leer el Antiguo, por supuesto. Ellos leían el Antiguo Testamento porque todavía no existía el Nuevo. Entonces, sus lecturas eran esas. Era el Pentateuco, ¿cierto? La ley y los profetas. Y leían entonces a Isaías. Y por eso dice Juan, cuando ve esta situación de que los judíos, a pesar de ver las señales, no se convierten, no creen en Jesús, entonces Juan razona y dice, esto es para que se cumpla la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, escribe Juan, porque también dijo Isaías, o sea, va a reiterar con otro texto de Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí es un poquito distinto el orden de las palabras, la traducción. Si leemos en el Antiguo Testamento, Isaías 6:10, dice así, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. ¿Se fijan? En cambio acá dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. La idea es la misma. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es decir, que aquí también en la incredulidad de esas personas, de esos judíos, también está la voluntad de Dios. O sea, Él permite esa incredulidad porque tiene un propósito, porque a través de esa incredulidad del pueblo judío va a permitirse la credulidad, la creencia, la fe del pueblo gentil. Y así podrán entrar millones, ¿cierto? Millones de millones al reino de Dios de personas que no son judíos. Y bueno, está profetizado que luego también el pueblo judío o parte del pueblo judío se convertirá a Jesucristo. Dice que Dios en alguna forma ha endurecido el corazón de esas personas, ha cegado su entendimiento, los ha hecho ciegos espirituales para que no vean con sus ojos interiores, y no entiendan con el corazón. Y así no podrán convertirse ni sanarse de sus almas, de su pecado, de sus culpas. Dios lo permite, pero no es que Dios sea el responsable de esto, porque como dijo Jesús en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos estaban llamados a escuchar y a creer, a tener aquella fe y creer en Jesús, pero cerraron sus corazones, no lo escucharon. Algunos sí lo escucharon, como vamos a ver más adelante. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías
vio la gloria de Dios, Dios le reveló grandes cosas. Le aconsejo que lea el libro de Isaías, es maravilloso y podrá aprender mucho acerca de la persona misma de Dios. Con todo eso, dice Juan, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, no todos cerraron su corazón, como también sucede en estos días. No toda la gente a la cual usted le hable del Señor, le testifique, le predique, usted le conduzca hacia el reino, no todos van a rechazar, algunos también van a aceptar. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo, esa persona importante, ¿no es cierto?, en el Sanedrín, que fue de noche a conversar con Jesús y a preguntarle acerca del reino. Y lo vemos después cuando ya Jesús ha sido descendido de la cruz, muerto ya, y cómo Nicodemo ayuda allí junto con José de Arimatea. Me estoy adelantando un poquito porque más adelante vamos a ver qué interesantes son esos versículos donde habla de estos dos personajes que eran discípulos de Jesús, pero eran unos discípulos secretos, unos discípulos que no se mostraban como tales a sus compañeros de religión, porque si no habrían sido rechazados y ya no podrían participar en la sinagoga. Con todo eso, dice el verso 42, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, que eran sumamente estrictos y rígidos en su entendimiento de la escritura y en cómo vivían la fe, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, el ser visto por los demás, la opinión de los demás, como aquellas personas que viven por lo que los demás dicen, de acuerdo al qué dirán y no de acuerdo a lo que Dios dice. No nos debe preocupar qué dicen otros de nosotros. Si bien es cierto, guardamos un testimonio, pero guardar el testimonio no es aparentar algo, sino que es vivir a Cristo, vivir el Evangelio. No necesito yo andarme exhibiendo o demostrando ciertas actitudes aparentemente cristianas o que yo considere que son las actitudes de una persona espiritual, sino que sencillamente tengo que vivir el Evangelio. Y ese será mi testimonio de vida. Bueno, dicen también, cuente su testimonio y la persona narra cómo se convirtió a Jesucristo. Eso es contar el testimonio de cómo me convertí, pero otra cosa es vivir el testimonio, ser testigo de la fe. Los primeros testigos fueron los mártires en el tiempo de la primera iglesia, y ese era su testimonio, morir por Cristo. Y ellos deseaban morir por Cristo y lo buscaban. Nosotros, en cierto modo, los cristianos de hoy, también queremos morir por Cristo, pero ¿en qué sentido? Morir cada día a nuestro yo, a nuestras vanidades, a nuestras necedades, a nuestros defectos y pecados. Morir a eso, morir a la carne y vivir en el Espíritu. Y hasta el día de nuestra muerte física, entonces eso significará morir por Cristo, entregar toda mi vida al Señor y ser persistente hasta el final de la carrera. Perseverar hasta el fin para ser salvo. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que bendiga sus vidas, que esta palabra sea edificante para usted y llene su alma de esperanza y también del deseo de servir al Señor.
que seamos nosotros de esa parte de la humanidad que escucha la palabra de Dios, reflexiona y cree y obedece a ella. Y no seamos de los incrédulos como lo fueron aquella gran parte del pueblo judío que no aceptó el mensaje de Cristo. Pero nosotros lo hemos aceptado y queremos seguir viviendo ese mensaje, que eso en realidad es lo más importante. Que el Señor le bendiga, bendiga a su familia, su iglesia, su barrio, su ciudad, su país. Ahora vamos a recibir la bendición del Señor. Padre amado, gracias por mis hermanos y gracias por la palabra que hoy nos has entregado. Señor, haz la vida en nosotros y yo los bendigo, Padre, en tu nombre. Reciban la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo cenáculo.